Gracias, pastor. Gracias. Muchas gracias al pastor, muchas gracias a esta, nuestra hermosa Iglesia Bautista de Lakeland. No en vano, el moto de la iglesia dice, el mejor sitio donde puedes estar. Y ahora que escuchaba las alabanzas y me gozaba con ustedes, me quedé sentadito porque yo tengo que ahorrar mucho el tiempo que estoy de pie. El pastor lo sabe. Pero el corazón se llena de alegría mientras alabamos al Señor y trae a nuestra memoria estos momentos tan gratos y maravillosos que Dios hace en sus siervos. Dios bendice a su pueblo a través de la predicación, pero lo que ustedes quizás no sepan es que antes de bendecirlo a ustedes, nos bendice a nosotros. Porque el mensaje al primero que toca es al que el Señor le da la inspiración. Y me recuerdo por allá hace muchos años, quizás el año 84, 83, yo trabajé para Venezolana de Navegación como oficial a bordo y navegué con ellos un buen tiempo. Y luego, por motivos de cuestiones que pude notar que no me convenía, renuncié y me fui a vivir a Nueva York. Y en un viaje de regreso a Venezuela me fui en el barco, compré mi pasaje en el barco y me fui en el barco. Y resulta que el capitán del barco era el hijo de otro capitán que era amigo mío, que yo lo conocía de la Dirección de Marina Mercante y de la Escuela Náutica. Y enseguida comenzamos a conversar y todas estas cosas. Y él me mostró su inquietud, inmediatamente uno se identifica como cristiano, y él me mostró su inquietud por el Evangelio. Y me dijo el capitán, yo he escuchado el Evangelio, mi papá ya está, el capitán ya está, el papá de la capitán, ya está en una iglesia, pero yo lo estoy pensando, me dice. Bueno, igual nosotros siempre damos testimonio de nuestro Señor, mi camarote, la puerta abierta, mi radio, escuchando alabanzas, y pasó el capitán. Me dice, óyeme, nosotros acá estamos muy abandonados espiritualmente. Esto me recordé ahora, esto no era la introducción del mensaje. Durante la alabanza me recordé. Estamos abandonados espiritualmente. La verdad que hace falta una capellanía, pero la compañía no quiere invertir en una capellanía. Sería bueno que alguien viniera un viaje de vez en cuando y nos trajera palabra de Dios. Yo quiero que tú prediques. Yo quiero que tú traigas un mensaje para nosotros. Óigame, tuve el privilegio de predicar el Evangelio en aguas internacionales a 41 hombres que rara vez oían de la palabra de Dios. Me sentí yo soy llorón, de viejo me dio por eso. Me sentí pero tan bendecido como me siento en el día de hoy de estar acá en la Iglesia Bautista de Lakeland, el mejor sitio donde puedes estar. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con mi vida. No es casualidad que tú y yo estemos acá en el día de hoy. El privilegio nos lo da Cristo. Yo le doy gracias a nuestro pastor por la oportunidad y a todos ustedes. El privilegio nos lo da Cristo. Y Cristo tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Amén. Vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios. Para el mensaje de hoy se encuentra en Job 42, versos 1 al 6. Job 42, versos 1 al 6. Y me gustaría si ustedes, por reverencia a la palabra de Dios, se ponen de pie. Y leemos todos. Por favor, si podemos leer todos. En Job 42, versos 1 al 6. Amén. Me dicen amén cuando lo tengan. ¿Lo tienen? Amén. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque estamos reunidos como tu pueblo para ser edificados a través de tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, derrama de la bendición grande de tu Espíritu Santo en el conocimiento y fruto de ella en nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La historia de Job, el libro de Job, alegoría o suceso real, no importa, es altamente edificante. Cuando yo predico tengo que tomar mucha agua por causa de cuestiones médicas. No le voy a contar por qué, pero si me ven tomando agua es por eso. Antes no lo hacía, pero después de una cirugía de corazón abierto no lo puedo hacer. Tengo que tomar agua. Bueno, Job es un hombre que se encuentra en una condición paupérrima. Está ante una situación difícil. Job no ha pecado. Job no ha hecho nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Aparentemente, tanto como usted como a mí, lleva una vida perfecta delante del Señor. Y cuando digo aparentemente, me recuerdo de David cuando decía, de los pecados que me son ocultos, líbrame, oh Señor. O sea que todos nosotros debemos estar alertas de lo que guardamos, de lo que tenemos y de lo que motiva a nuestros corazones. Muchas veces creemos actuar en base a la justicia. Muchas veces creemos actuar en base a una causa, entre comillas, justa, pero en realidad aquello viene de nuestro corazón y no de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Me conseguía con unos señores venezolanos el otro día que un señor me estaba arreglando el carro en un taller callejero en la calle, y ellos llegaron para que les ayudara a ellos también, porque vieron que él hacía trabajo mecánico, y conversábamos, y entre tanto que conversábamos presentándoles la palabra de Dios, uno me dijo, bueno, también depende de lo que dicte el corazón. Yo le dije, no, usted se equivoca, no depende de lo que dicte el corazón. Mis amados, muchas veces usted y yo tenemos la intención de que como somos creyentes, de que como conocemos al Señor, creemos que los designios de nuestro corazón están inspirados en la justicia y están inspirados en la voluntad de Dios, pero nos podemos equivocar. Le busqué a este señor la escritura donde dice, engañoso es el corazón. No se puede confiar en él. Solamente podemos confiar en Cristo. Por eso la palabra de Dios dice claramente que nosotros no somos salvos por obras, sino por las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Es esto lo que Dios quiere que yo haga? ¿Es esta la causa por la cual Dios quiere que yo luche? ¿Es esto lo que Dios quiere que yo diga? ¿O es esto lo que mi corazón me mueve a hacer? Es algo muy importante, más allá de lo que usted cree y más allá de lo que usted pueda pensar. Influye en su vida y influye en todo lo que está a su alrededor. A Judas se le juzga como el traidor y en realidad lo fue, pero Judas tenía una causa, la causa revolucionaria. Yo no lo estoy justificando, Los motivos de Judas no eran un motivo de odio. El motivo de Judas era un motivo revolucionario, que él creía que era justo. Por eso, viendo la justicia de los hombres, no pudo ver la justicia de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado en esa situación? Por eso todo hombre, según dice la palabra de Dios, debe ser tardo en actuar, tardo en hablar y muy bueno para oír, y principalmente al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. El culto a Dios en sus diversas formas, y cuando digo en sus diversas formas, porque hay Dios con mayúscula que es el nuestro y otros dioses, ha existido desde los albores de la humanidad. Desde que la humanidad se conoce, el hombre ha tenido la necesidad de dar culto a Dios. Es algo intrínseco. Está en el hombre, en su naturaleza, aún en el ateo, reconocer la necesidad de servir a Dios. Porque si el ateo fuera tan ateo, no se preocuparía por demostrar que no hay un Dios, porque ¿qué demostrar algo
que estoy seguro que no existe. Así que el ateísmo en realidad no existe. Pasa a ser una especie de utopía, aunque no lo es. Las primeras manifestaciones de adoración se encuentran en la práctica de construir altares y ofrecer sacrificios, como se evidencia en relatos bíblicos desde Adán hasta Abraham. Desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Abraham transcurrieron aproximadamente 2000 años. 2000 años de historia, desde la creación de Adán y Eva hasta el nacimiento de Abraham. Esto se calcula de acuerdo a las generaciones. A medida que las civilizaciones se desarrollan, las formas de culto van evolucionando, incluyendo rituales, ceremonias y la construcción de lugares sagrados como templos y santuarios. El desarrollo del culto a través de la historia. ¿Por qué vamos a leer todo esto? Lo van a entender después. Prehistoria y antigüedad. Desde los primeros registros acerca de la presencia de seres humanos, se han encontrado evidencias de prácticas rituales y expresiones de veneración a entidades superiores, dioses. Estas expresiones se manifestaban en la construcción de altares, la realización de sacrificios de animales y la celebración de ceremonias relacionadas con ciclos naturales. Los judíos no fueron los primeros que sacrificaron animales, ya eso se venía haciendo desde hacía mucho tiempo. En el Antiguo Testamento, hoy, con respecto a esto, a la antigüedad, hay un lugar en Turquía que se llama Göbekli Tepe, no sé si lo he oído mencionar. Se considera el templo más antiguo del mundo. Y se ha descubierto ahora que no solo es la localidad donde está Göbekli Tepe, en Sanliurfa, lo sé porque tengo un amigo que ha ido a trabajar ahí, un arqueólogo, muchos años ha trabajado en Göbekli Tepe, y entonces se ha descubierto que eso está enterrado hasta muchas millas más allá, y que eso no fue producto de la naturaleza, sino que fue intencionalmente enterrado, lo ocultaron. En el Antiguo Testamento, así llegamos hasta lo contenido en el Antiguo Testamento, entendiendo que entre un libro y el otro, los sucesos ocurrieron durante un largo periodo de tiempo. De Génesis, del libro de la creación, de Génesis a Éxodo, se cuentan aproximadamente 400 años de distancia, 400 años de historia. De Éxodo a Levítico, posiblemente un mes nada más. Y de Levítico a Deuteronomio, posiblemente de 39 a 40 años. Hay disparidad, ¿verdad?, en la cronología bíblica, pero así lo ha hecho Dios. Ya que este fue escrito, el libro de Levítico, al final de la travesía en el desierto. Si usted lee, va a encontrar que así fue. Así llegamos hasta lo contenido en el Antiguo Testamento, entendiendo que entre un libro y el otro los sucesos ocurrieron durante un largo periodo de tiempo. De Génesis a Éxodo, 400 años. De Éxodo a Levítico, un mes. Y de Levítico a Deuteronomio, de 39 a 40 años. En el contexto bíblico se observa un desarrollo del culto a medida que el pueblo de Israel se relaciona con su Dios. No es lo mismo cuando Abraham que cuando Jacob. En el contexto bíblico, si usted estudia la palabra y si asiste a la escuela dominical, que es algo que verdaderamente no se está haciendo como debería hacerse, la escuela dominical es la columna vertebral de la iglesia. Es importante que usted acuda a la escuela dominical. En el contexto bíblico se observa un desarrollo del culto a medida que el pueblo de Israel se relaciona con Dios. A medida que el pueblo se va relacionando con Dios, esa relación con Dios aumenta el desarrollo del culto. Se establecen mandamientos y leyes sobre el culto, incluyendo la construcción del tabernáculo y posteriormente del templo de Jerusalén como lugares designados para el culto. En el Nuevo Testamento, no tenemos tiempo para estudiar tanto, en el Nuevo Testamento introduce una nueva dimensión en el culto. En el Nuevo Testamento se introduce una nueva dimensión en el culto. Son otros 400 años desde Malaquías hasta Cristo. Este tiempo se conoce como el período del silencio. ¿Dios le dejó esos 400 años ahí por gusto? No. El tiempo de Dios
es perfecto. Período del silencio, un largo silencio que se rompe con el cumplimiento profético de la llegada del Mesías prometido a Israel. Y la voz de Jesús de Nazaret, con su historia y sus enseñanzas, sigue resonando desde entonces hasta ahora y por la eternidad, enfatizando en la importancia de la adoración en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Se destaca la figura de Jesucristo como el camino hacia Dios y se promueve una relación personal con Él. Desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre ha estado, está y estará presente. En el período del silencio, Dios no estaba ausente. En ese tiempo en que usted creyó que Dios no escuchaba sus oraciones, Dios no estaba ausente. En ese tiempo que usted quizás creyó que Dios no le hacía caso y hasta le había abandonado, a mí me pasó, yo no sé si a usted, Dios estaba presente. Dios siempre ha estado, está y estará presente. La gran oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. A diferencia de los otros dioses con minúscula, el interés de Dios no es ser temido, aunque la menciona la palabra de Dios que debemos temer a Jehová, pero es temor reverente, no miedo. Dios no quiere infundirle miedo a usted ni a mí, ni al que no cree. Dios es un Dios de amor. Y el único propósito de Dios es acercarle a usted y a mí hacia Él. A diferencia de los otros dioses, de todos los dioses con minúscula, que infunden temor y se centran en el castigo, Dios se centra en la misericordia. Es la misericordia de Dios por la cual usted está aquí presente en el día de hoy. Es la misericordia de Dios por la cual este servidor está aquí ante ustedes en el día de hoy. No es solo una gran oportunidad, es también una grandiosa oportunidad, algo sobresaliente, algo magnífico, no es cualquier cosa. Ante la incapacidad del ser humano de reconciliarse con Dios, es Dios mismo quien se hace hombre para cumplir con los requisitos de la ley. La última dispensación ofrecida al pueblo judío es también el cumplimiento de la promesa dada a Abraham de que por su simiente serían benditas todas las naciones. Pero luego de la caída de Adán y Eva, al igual, a la par de la multiplicación de los hombres, la maldad del hombre se seguía multiplicando hasta nuestros días, donde ha llegado a unos niveles exorbitantes. A un nivel donde hacemos hincapié en la defensa y los derechos de los animales. No tengo nada en contra de eso, vamos a los animales. Pero luchamos en las cortes en favor del aborto. A ese punto hemos llegado. Hemos llegado al punto donde hay organizaciones religiosas que justifican el aborto. Hemos llegado al punto donde hay cristianos que creen en el aborto y justifican todo tipo de pecados. Definitivamente, la multiplicación de los hombres y la maldad de los hombres se multiplica también. Y dijo Dios, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Dios tuvo que acortar los días, porque el pecado era mucho. Una gran oportunidad, un llamado a la conciencia. Se acortaron sus días de vida y Dios siguió presente a pesar de ser ignorado. Segundo punto, la gracia y el Nuevo Testamento. Con la prédica de Jesús de Nazaret, una nueva oportunidad está presente. Él viene a los judíos en cumplimiento de la promesa mesiánica, pero conoce también de la universalidad de su ministerio, de la promesa de bendición a todas las naciones. Por eso dice Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16.
16, Jesús no estaba ignorante de tu necesidad y de la mía. Él lo suplía en el momento que predicaba, aunque parecía que tan solo era para el pueblo judío. Así como después de Edén y antes de Abraham se multiplica la maldad, en Isaac no solo se cumple la promesa de un heredero y un hijo del vientre estéril de Sara, sino que también el plan perfecto de Dios se cumple entre sus hijos Esaú y Jacob. Déjame decirte algo, el único que puede entorpecer el plan perfecto de Dios en tu vida y en mi vida somos nosotros. Hay una denominación que aprecio mucho, excelente en muchos aspectos, que por enfocarse, no voy a mencionar cuál es, Víctor sabe, que por enfocarse en la justicia humana, se olvidó de la justicia divina. Amados, cuidado con nuestros pensamientos, cuidado con lo que albergamos en nuestros corazones. No vaya a ser que enfocados en la justicia humana nos separemos de la justicia divina. El plan de Dios es perfecto, pero Sara, así como después de Edén y antes de Abraham se multiplica la maldad, en Isaac no solo se cumple la promesa de un heredero, y un hijo del vientre estéril de Sara, sino que también el plan perfecto de Dios se cumple en sus hijos Esaú y Jacob. Pero, ¿cómo de uno que menosprecia la primogenitura y de otro que engañaría a su padre convirtiéndose en un suplantador, puede esperarse algo bueno? ¿Cómo? Tercer punto, el plan de Dios es perfecto y lo pone en práctica con nosotros. Por eso nosotros somos las manos y los labios de Dios sobre la faz de la tierra. Para nosotros, a pesar de nuestra imperfección, eso se llama misericordia. No es por lo bueno que tú seas o lo malo que tú seas, es por lo noble que tu corazón sea al llamado del Señor. Sí, mis amados, Isaac solo engendró 2 hijos en Rebeca. Son 2 vertientes como Isaac e Ismael de Abraham. Una de ellas producto de la decisión del hombre y la otra del cumplimiento de la promesa de Dios. A pesar de haber creído a Dios para luego ser llamado padre de la fe, Abraham dudó no de lo que el Creador le había prometido, sino de cómo esto se realizaría. ¿Cuándo y cómo haría Dios lo que había dicho? Mis amados, nosotros podemos servir a Dios. Podemos ser llamados colaboradores de Dios en su voluntad, pero no trate de ayudar a Dios. Olvídese de eso. Usted se equivoca, yo me equivoco, pero Dios es perfecto. Sigamos su voluntad. Obremos de acuerdo a la dirección de su Espíritu Santo. No es tu justicia o la mía, es la justicia de Dios la que ha de prevalecer sobre tu vida, sobre tu pensamiento, sobre tus actos, sobre la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es una democracia, la iglesia del Señor es una teocracia, es decir, el líder por excelencia en la iglesia del Señor tiene que ser Dios a través de su Espíritu Santo. Y para ello Dios ha delegado funciones en sus pastores y en sus oficiales de la iglesia, bíblicamente dicho. No es tu justicia, es la justicia de Dios. No es tu pensamiento o mi pensamiento, no es tu corazón o mi corazón, es el corazón de Dios en medio de nosotros, haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Padre de la fe fue llamado Abraham. Dudó de lo que el Creador le había prometido, como si de esto se realizaría. Pero por eso hizo uso de la costumbre de su época y se llegó a la sierva de su mujer. Lo que hacían en aquella época era que si la mujer no podía tener hijos, pues la sierva, que era esclava, la usaba y tenía hijos con ella. Pero no era una relación de amor ni nada de esta cosa. Era solamente para preservar la especie, por decirlo de alguna manera.
Su error originó un gran problema que trajo discordia a su casa. Agar se creyó mejor que Sara, y cuando la promesa, por fin lo que Dios había ordenado, se cumple en Isaac, entonces Ismael se cree mejor que éste y se produce una rivalidad entre ellos, el hijo de la promesa y el hijo de la impaciencia. Son dos cosas muy distintas. Cuarto punto, pero Dios ha estado, está y siempre estará presente. No importa lo que pueda cavilar en tu mente en esta mañana, no importa lo que tú, que nos ves a través de los medios, puedas estar pensando, no importa lo que tú y yo que estamos acá podamos estar pensando. Dios está en el asunto, porque Dios siempre, no hay un día, no hay un momento, no hay un segundo de tu existencia, aún antes de que hubieses sido concebido en el vientre de tu madre, Dios ha estado, está y estará presente. Aunque tú no hayas conocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, Dios ha estado, está y estará presente, ofreciéndote la gran oportunidad de ser salvo. Aunque tú hayas conocido a Jesús como único y suficiente Salvador y te hayas apartado, Dios ha estado y estará presente. En medio de tu rebeldía, Dios está presente. En medio de tu voluntad, Dios está presente. En medio de tu obediencia, Dios está presente. Porque Dios siempre ha estado, está y estará presente. No confíes en ti, confía en Dios. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron. ¿Quiénes lo sepultaron? Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y también Sara su mujer. Y sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Dios bendijo a su promesa. ¿Quieres recibir bendición especial de Dios? Hazte un hijo de Dios. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios cuando hemos conocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente, que me ve. Génesis 25, 7 al 11. La rivalidad entre Isaac e Ismael no había cesado, permanece hasta el día de hoy. Ismael, a pesar de ser el primogénito, no heredaría nada, porque la promesa de Dios prevalece sobre la de los hombres. La promesa de Dios prevalece sobre la costumbre de los hombres. Era el primogénito, pero no heredaba, porque no era el primogénito en la voluntad de Dios. Al igual que David era de acuerdo al corazón de Dios, no por lo bueno que era, porque el primer rey Saúl fue elegido por el pueblo, pero el segundo rey de Israel fue puesto, ordenado, ungido por Dios. Por eso David era de acuerdo a la voluntad de Dios. Déjame decirte que si tú has conocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, entonces tú eres de acuerdo a la voluntad de Dios. No heredaría nada el que no es escogido de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la promesa de Dios prevalece sobre la de los hombres. No hay atajos, no hay estrategia humana que la iguale, y mucho menos la supere. Aunque Abraham fue impaciente, oye, tú y yo no lo hemos sido alguna vez. Aunque Abraham fue impaciente, Dios seguía presente. Qué bueno es nuestro Dios. Qué justo es nuestro Dios. Qué misericordioso es nuestro Dios, que no ha consumido a este gordito. Tiene muchos motivos. Y mucho menos la supere.
aunque Abraham fue impaciente, Dios seguía presente. Aunque Agar se consideró mejor que su señora, Dios seguía presente. Sara exigió como esposa y como también heredera de la promesa que por medio de ella se cumpliría para beneficio a todas las naciones, aunque ella no conocía la magnitud de esta promesa, y fue fiel, porque Dios seguía presente. Dios seguía presente. Isaac heredó no solo los bienes, sino el honor del cumplimiento, porque Dios está presente en el cumplimiento de su propósito. Si aún no has conocido a Jesús como tu único y fiel Salvador, déjame decirte que ese es el propósito de Dios. Ojalá lo decidas en el día de hoy. Si ya le conociste y sientes que no estás caminando como es debido, déjame decirte que ese es el propósito de Dios. Enderezar lo torcido, fortalecer las rodillas cansadas. Jacob, a pesar de sus imperfecciones, superó a Esaú, el que despreció la primogenitura de éste. Y de Jacob nacieron 2 hijos, que son los 12 patriarcas, 12 hijos, que son los 12 patriarcas de la tribu de Israel. De su primera esposa Lea tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. De Bilha, sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Nestalí. De Silpa, sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Y por último, de su esposa amada Raquel, tuvo a José y a Benjamín. De la tribu de Judá proviene David, y de la descendencia de David proviene Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Yeshua, Hamashia. Todo esto porque Dios siempre ha estado, está y estará presente. Conclusión. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Oh sí, Dios todo lo puede, usted también lo ha dicho, ¿no? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Perfecto, pero ahora viene el racionamiento sano de Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job era perfecto, de acuerdo al testimonio. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, porque Dios estaba presente a medias. Porque Dios no estaba plenamente presente en su vida, aunque le conocía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, le dice Job a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. Me dejaré de razonar de acuerdo a mi pensamiento. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando los ojos de Job vieron a Dios, cuando Job entendió la dimensión espiritual de Dios y su grandeza, dijo: por tanto ahora me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios estuvo presente en la creación, en el huerto del Edén, instruyendo a Adán y Eva. En ese mismo lugar, luego de la caída del hombre, Dios siguió presente, a pesar de haber sido rechazada su voluntad. No se desentendió de su creación, la cual se hubiese destruido de no ser por su amor y misericordia. Veía cómo el propósito del hombre era cada día hacia el mal y siguió presente dando oportunidades conocidas como dispensaciones. En el desierto, luego de liberar a Israel de 400 años de esclavitud, dio la ley a Israel. No pudo cumplirla a causa de la dureza de su corazón. Habló por medio de los profetas. Fue rechazado cuando en lugar de jueces que hablaban en el nombre de Dios, pidieron reyes de acuerdo a la costumbre del mundo. Pero a pesar del desagrado del hombre, a pesar de tu rechazo y el mío, a pesar del rechazo de Dios en todos los tiempos, Dios siempre ha estado
está y estará presente. Ante la negativa e imposibilidad del hombre de acercarse a Dios, entonces ya no de forma espiritual y por medio de sus siervos, sino físicamente Dios se hace por única y definitivamente presente en forma humana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que no ignoran su presencia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Presencia física de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 11, 1 al 18. Dios siempre ha estado y está presente. No podemos tener ninguna duda justificable de ello. No depende de las circunstancias, no depende de tu condición o la mía. Dios siempre ha estado, está y estará presente. No podemos tener duda justificable. La pregunta que resuena desde los cielos en esta hora para ti y para mí es la misma que le fue hecha a Adán. ¿Dónde estás tú? La gran oportunidad de Dios comenzó en el huerto del Edén con esa pregunta, pero Adán la rechazó de la misma manera que su mujer Eva. Buscaron en sus excusas una falsa salida, como la que tomó Abraham, y ahora todavía aflige al pueblo de Israel. Tomaron el camino errado como hizo la humanidad cuando se multiplicó, y hoy día podemos ver las consecuencias de ese error marcado en las innumerables miserias humanas que se padecen. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú, Iglesia Bautista de Lakeland? Ismael e Isaac se unieron para enterrar a Abraham, su padre, y creo que lo hicieron por amor a Abraham, pero luego continuaron siendo enemigos, como lo vemos en el día de hoy. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, fue enviado a los judíos y luego Él comisionó a otros para ir a los gentiles, aquellas ovejas que también son de su redil y que Él quiere buscar. ¿Dónde estás tú? Dios siempre ha estado, está y estará presente. La puerta está abierta y tu oportunidad está vigente. Puedes reconciliarte con Dios y alcanzar el beneficio de la salvación eterna que Él da a través de Jesucristo, o puedes seguir tu camino ignorando su voz. ¿Dónde estás tú?